Estás en el Club PIB, la comunidad de práctica integral de vida, con unas áreas para conocernos y otras con prácticas para sanar y realizarnos, porque en grupo es más fácil y entretenido. Bienvenido al Club PIB. Bienvenidos a nuestro último Teatro de las Emociones de este año 2022. Hoy vamos a centrarnos en el clima emocional. Es un tema que en la perspectiva integral pues tiene mucho que ver con el cuadrante social, que es donde como es el área donde compartimos y construimos entre todos la emoción. Ya no es solo la experiencia subjetiva, sino eso que construimos emocionalmente entre todos y que a veces creemos que simplemente se da, pero resulta que cada uno de nosotros con lo que hace, dice, ahorita voy a explicar un poquito de eso, le estamos enviando a los demás como unas tarjetas de invitación en cada mensaje para que los demás reaccionen, interpreten y también lancen sus propias tarjetas, y así vamos lanzando como esas tarjetas o esos hilos que nos van vinculando y vamos haciendo un tejido de relación y un tejido que es compartido emocionalmente. A eso es lo que llamo clima emocional. Mm, Voy a traer el apoyo de algunos autores. Primero les quiero hablar de Paul Watzlawick, que fue un teórico de la comunicación, y él nos decía pues muchas cosas muy interesantes, pero dentro de esas, que la comunicación tiene dos niveles de comunicación. Uno, que es el del contenido, es todo lo que nosotros podríamos poner en texto, ¿sí? Ese es el contenido, y ese es el intercambio de ideas. Y el otro nivel es la relación. Y la relación, que es el vínculo, en cómo nos tratamos, que es la conexión con los otros, está construido del lenguaje no verbal. Está lleno de símbolos y tiene, por supuesto, no tiene la gramática ni las normas del intercambio de contenido, intercambio de ideas. Por otra parte, Virginia Satir, también terapeuta sistémica, nos invitaba a tener congruencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa congruencia, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestro lenguaje no verbal va por lados distintos, ¿no? Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos van por lados distintos. Entonces yo puedo decir, ay, qué bien me siento hoy, estoy tan emocionada en este momento de verlos. eh, y entonces eso empieza a generar como un ruido, ¿no? Y empieza como a la gente a decir, pero ¿qué, qué le pasa? ¿Qué tan feliz está realmente, no? Y ese tipo de cosas, cuando no estamos siendo como lanzando el mismo mensaje por los diferentes canales, va a generar ruido y va a generar confusión, y empieza el clima emocional a enrarecerse un poco. Y lo que te pido que compartas, Gustavo, el material que les comparto hoy, eh, que les hice muy sencillo, habla de la regla 55-38-7 que planteó Albert Mehrabian, si se pronuncia así. La próxima página, ahí vemos los 4 cuadrantes y tiene que ver sobre todo con el mundo social. Sí, la siguiente, eso. Entonces, resulta que Albert pues fue psicólogo investigador, planteó esta regla, que es la regla 55-38-7. Resulta que solo el 7% de la comunicación tiene que ver con el contenido, que son las ideas. El 38% tiene que ver con el
tono de nuestra voz, el paralenguaje que usamos. Si yo, por ejemplo, empiezo a hablar así, le cambio el ritmo a la voz, o empiezo a subir el tono de voz, o empiezo a bajarlo y a hablar así, entonces el mensaje se escucha completamente diferente y entonces lo que genero en el público va a ser algo completamente distinto, ¿sí? Y también si yo empiezo a hablar con una cantidad de gesticulación que es el 55% y empiezo a hacer así, hola chicos, pues también se generan otro tipo de mensajes y nosotros a veces no nos damos cuenta de cómo estamos haciendo esta mezcla del 55-38-7. Puede que a veces, dependiendo de lo que nos pase o de nuestros hábitos, podemos quedarnos muy quietos y muy pasivos también en el tono del lenguaje y esto adormece la atención y hace que entonces el interlocutor se desconecte de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entra en modo pi, como un ruido de ambiente y la atención se dispersa. Pero si yo empiezo a explicarles todo esto, si es Inmaculada, me vas a poner atención entonces en esto, pues ya también Inmaculada dice, ¿y para qué dejé mi clase de piano y venirme acá? Sí, se va a arrepentir y se va a querer ir. Entonces, la invitación de hoy es a precisamente hacer como un teatro para darnos cuenta, percatarnos de cómo estamos creando el clima emocional. ¿Cuáles son nuestros hábitos de creación de clima? Si nos damos cuenta, la mayoría de la forma en que creamos relaciones, de la forma en que conectamos o desconectamos con los otros y de la forma en que generamos emoción en los demás y retroalimentamos las nuestras, tienen que ver con nuestra gestualidad, nuestra corporalidad y el tono que le damos a nuestra voz. Entonces, gracias Gustavo. Esta es, les dejo como esa imagen, que se lleven esa imagen y la práctica de hoy está centrada en lo siguiente. Vamos, perdón, a hacer grupos y voy a poner un tema por poner un tema, ¿sí? Que para tener como una excusa de poder ensayar nuestra regla 55-38-7. Hago alguna salvedad que decía Albert Mehrabian respecto a esto, que ya después de estudiar un poco más, él decía que la regla tal cual, ese porcentaje, aplica sobre todo cuando hablamos sobre sentimientos y actitudes. También se cumple más es en casos de incongruencia o incoherencia en la comunicación. Entonces eso llama más la atención y también cuando conocemos más información sobre las otras personas, porque aquí también entra a jugar un papel importante la cultura, la historia personal, ¿no? Hay familias, sistemas donde la gestualidad, la gestualización no es muy permitida, en cambio otras donde es muy alimentada. Nosotros acá en Colombia tenemos unos sitios donde reírse fuertemente, a carcajada abierta, como decimos, se ve mal, y otros donde se ve, si no lo haces y te quieres reír, es absurdo, o sea, estás loco si no te dejas manifestar abiertamente, así de polarizado y de distinto es, y hay otras regiones donde es intermedio, entonces, por supuesto, cuando más conocemos a la persona, pues es más fácil que entremos en sintonía con los gestos de cada quien. Entonces, esto es bien importante, me parece muy interesante que estemos personas de diferentes sitios, de diferentes culturas, donde muy probablemente en cada uno tenemos historias distintas y referentes distintos. Entonces, la práctica que vamos a hacer es esta. Vamos a estar en pares para que puedan, entendiendo que de pronto, perdón, quien aparece como socorro, que yo creo que puede ser Juana, eh, si puede prender la cámara sería mucho mejor. Y vamos a hablar de lo que significa la Navidad y el cierre de año. Ah, sí, Juana, Soy yo. bienvenida. No, no me di cuenta, no me di cuenta. Juana Soriana. Sí. No, Eh, estoy en
Ok. Bienvenida. En Perú. Entonces, qué lindo que estés en tu país también. Vamos a hablar de lo que significa la Navidad y el cierre de año. Entonces, la invitación es a que no lo conversen de forma abstracta, como que la Navidad para otros significa No. tal cosa, sino desde lo personal. ¿Qué significa para mí esta época del año? ¿Qué significa para mí el cierre de los años? Pero en ese diálogo que va a ser aparentemente espontáneo, natural, genuino en cuanto a lo que ustedes piensen y lo que les surja, la invitación es a que jueguen mucho con la gestualidad, con el tono de voz, sin avisar nada y esperen a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo empezar yo a hablar así y de pronto eso, pues, genere ya algún gesto en que escucha, ¿sí? o qué sé yo, ¿sí? Empiece a jugar un poco, pero no interrumpan la conversación, sino que es como un laboratorio. ¿Qué pasa emocionalmente cuando yo cambio la gestualidad, cuando yo hablo de una manera diferente y empiecen como a explorar y vamos a hablar así por 6 minutos. Luego, les voy a pedir que ustedes lleven sus tiempos. 6 minutos y luego vamos a tener unos 4 o 5 minutos para conversar acerca de qué, para que ustedes conversen acerca de qué pasó cuando Gustavo hizo tal cosa, cuando Inmaculado hizo tal otra, ¿sí? ¿Cuál fue el impacto emocional sobre eso? ¿Sí? O sea, la primero es como hacer el laboratorio y luego recoger la experiencia de qué pasó cuando tú me gritaste o cuando tú hablaste de tal manera, qué pasa conmigo y como qué se genera en el espacio compartido que se genera cuando cambiamos del tono de voz y cambiamos la gesticulación y cambiamos la mirada. Yo puedo empezar a hablar así, a ver qué ocurre. Sí, no sé, que exploremos un poquito esos, más allá Diana, de pero los hábitos que tenemos. ese reflexionar sobre sí mismo después de los 6 minutos de cada una de las Sí. dos participantes. Perfecto. Sí, que compartan cómo fue que se construyó ese clima ¿Compartimos compartido. en grupo grande? En las Bueno, mismas parejas y después venimos parece. a la sala a compartir entre todos. ¿Sí? Ujú. Porque lo que viva cada pareja pues es particular de cada pareja y van a poder decir cuando tú hiciste tal cosa, a mí me pasó, yo sentí que era o que me pasaba o tal emoción emergió. Tengan en cuenta que es un laboratorio y pues claro, puede que les dé mucha risa, ¿sí? Pero procuren vivirlo como si realmente estuvieran como abiertos a qué emoción sale, ¿no? Una Como, terapia, sí. bueno, Perfecto. entonces, Diana, ya, Diana, un favorcito, sí, un sí, favorcito. ¿Podrías decirme, porque al inicio no lo escuché, porque como me puse en un lado para recibir el internet, el perro estaba aquí que me persigue y estaba haciendo bulla, entonces tuve que comunicar ¿qué, para que traten de llevar al perro. qué necesitas Por que favor, si te me puedes. explique? No, ¿La al instrucción? inicio porque no entendí la consigna del, por favor. Claro que sí, Juana. Estaba hablando de cómo la importancia de la congruencia entre lo que siento, pienso y hago genera un clima emocional y una conexión en la relación, en el vínculo, tiene 93% esto, la gesticulación y el tono de voz que nosotros hacemos, y solo el 7% corresponde a las ideas que intercambiamos. Entonces, el ejercicio es hablar de lo que significa para nosotros como personas, como Juana, vas a hablar qué significa para Juana la Navidad y el cierre de año. ¿Mm? Ese es el tema, pero van a explorar diferentes maneras de conversarlo. Entonces puede que empieces a hacer gestos, a mover los brazos, a acercarte, alejarte, voltearte, no sé, a explorar, a ver qué pasa en el clima emocional cuando tú cambias el tono de voz, los gestos, para ver qué ocurre en ese espacio de relación. ¿Mm? Gracias. Bien. Compartir qué estábamos haciendo, me parece muy interesante ver cómo
por ejemplo, teniendo diferentes culturas, diferentes ritmos en la voz, los gestos ayudan muchísimo a complementar, a explicar, son un soporte, son un apoyo y ahora, mientras yo los escuchaba, también pensaba cómo en el mundo virtual también cambia esto, ¿no? Porque acostumbramos a quedarnos aquí quietos, sentados, ¿no? Ya, yo, por ejemplo, cuando daba clases presenciales, pues recorría el salón y hacía ejercicio, saltaba, me acurrucaba, bueno, de cantidad de cosas, pero ahora me toca es estar aquí quieta y si acaso se me ven las manos, ¿no? Y entonces, muy probablemente esas conexiones también con la gente, con el público, pues se van distorsionando, van cambiando, pues, ¿no? Entonces me genera también esa reflexión ahora y, y claro, la experiencia de conversar con personas además de diferentes países me hicieron acordar que yo llegué a Perú, que tenemos supuestamente el mismo idioma, somos vecinos y habían reuniones en las que yo no entendía absolutamente nada porque hablaban tan rápido que el mismo español yo no lo podía entender. Eh, y hay expresiones que tenemos las regiones y los países donde pueden significar palabras y expresiones completamente opuestos, que pueden tener un significado completamente opuesto, y si no se tiene el apoyo de los gestos, puede uno quedar con un significado completamente distorsionado, ¿no? Pero todo esto es lo que genera la relación. Entonces, también es importante ver, por ejemplo, si hubiéramos explorado un poco más, porque también lo que decía Gustavo y señalaba que es difícil, e Inma también lo decía, salirnos de nuestro patrón, ¿no? De la forma en que lo hacemos. Yo también me muevo mucho, lo he señalado en varias ocasiones, entonces quedarme quieta y hablarles así como de esta manera, para mí es desafiante, ¿no? Siento que el cuerpo empieza a moverse y si no muevo las manos se me mueven los pies, pero sí, tengo que moverme. Hay personas a las que se les dificulta, pero poder enriquecer ese patrón de movimiento, sea el que sea el hábito, nos va a permitir modular mejor esa cercanía con el otro, ¿no? Yo he visto personas que además con las cámaras les gusta ubicarse así como desde arriba y señalar. Entonces yo no sé ustedes, por ejemplo, cómo perciben si yo empiezo a hacer esto cerca de la cámara, que yo les hable. Como invasivo. Como invasivo, sí, pero hay gente que dice, no, es que es para señalar mejor y para hacer énfasis, ¿no? Pero todo eso se puede percibir de maneras distintas si estamos un, generando en las demás experiencias subjetivas que además no sabemos cuáles son y podemos dar de hecho, dar por sentado que lo estamos haciendo, por supuesto, siempre con la mejor intención y de la mejor manera posible, pero probablemente no estamos teniendo muchas veces el efecto que quisiéramos tener en la construcción del vínculo o de la relación con el otro, ¿no? Y esto puede pasar en el ámbito de la pareja, de los amigos, del trabajo, de lo que sea, ¿no? De cualquier ámbito social que estemos teniendo. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos, si yo me pongo muy plana o me conocen siempre muy plana, con el mismo tono de voz, el mismo tono emocional, hay personas que además tienen las cejas como levantadas así y hablan como con un tono lastimero y ese se convierte en su prosodia y en su ritmo y a veces ni se dan cuenta, ¿no? O como bravas, ¿no? Así como les dicen a las santandereanas porque están, mijo, hágale, así hablando muy como golpeadito y ese es el tono y entonces si en la región hablan así, pues nadie se va a dar cuenta que están hablando así, porque todos se aceptan de esa manera, pero si llega otra persona de otro lado, pues va a decir qué le pasó a Luz, ¿sí? O qué le pasó a Diana, que hoy está como más intensa que otros días, ¿no? Sí, por ejemplo, en la región en la que yo nací, que me vine a Bogotá, me trajeron cuando tenía 3 años, entonces pues crecí en Bogotá, pero de la región que yo soy, pues se hablan es así como cantadito,
no, ole. Y entonces, a veces, ni siquiera hablan, sino pujan, ¿no? Y mi papá pujaba, y mi mamá le decía, le ayudo. Y a veces, entonces, vamos, por ejemplo, en Lima usan mucho el ya, 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 ya. Entonces, vamos teniendo unos hábitos que para transmitir las ideas, para transmitir la emoción que estoy sintiendo, para poder expresar mi necesidad, poder darle a conocer al otro qué es lo que me está pasando para que el otro me entienda y yo pueda recibirle al otro, necesitamos a veces como intercambiar un poco más el cómo lo estás recibiendo, ¿no? La pregunta muchas veces que se da es, ¿me entendiste? Y el otro va a decir sí, porque algo entendió. O sea, siempre, algo entiende, pues sí. Pero si preguntamos, ¿qué me entendiste? O cómo estás recibiendo lo que yo estoy diciendo, entonces se abre un espacio para que el otro exprese y podamos verificar si estamos en el mismo hilo de ideas, en el mismo tono emocional, si se está captando nuestra intención y en la medida en que probemos otras maneras de gesticular, otras maneras de modular la voz, muy probablemente vamos a tener más recursos para crear unos tonos emocionales, unos climas relacionales más parecidos a lo que queremos, más ajustados a lo deseable en cada relación. Sí, Juana. En eso que tú dices, cuando se dice, ¿me entendiste? Lo que yo he constatado es en muchos casos intimida. Y muchas personas, así no hayan entendido, dicen sí para evitar que piensen de que son tontos, imbéciles, y eso lo he visto en distintos contextos. Sí, Bueno, de eso quería acuerdo. comentar. Gracias, Juana, por el aporte. ¿Algún otro comentario ya para cerrar? Sí, que el entendiste, por ejemplo, el tono con que se dice puede ser un tono. Si es un tono muy alto, se puede interpretar, o sea, como, sí, como que no es muy inteligente, ¿entendiste? Así una cosa así y sí, como confrontando a la otra persona, como el otro creyéndose superior, me suena eso. El tono también es importante. ¿Qué tono Muy está uno importante. utilizando? Sí. Muy importante. Y de lo que dices también, por aportar, creo que una cosa a tener en cuenta es el tema cultural de la persona, ¿no? O sea, de qué entorno viene, porque como dices, hay en regiones, aquí en España pasa lo mismo, ¿no? También los del norte, de Sinma, ahí también tienen fama de rudo los vascos, y son fuertes así, y el andaluz tiene fama de hablar cantando, oye, Quillo, no sé qué, con cantito divertido, que anda para aquí. Y el catalán como más seco y más rígido así. Y también hay diferentes tonos y cosas incluso dentro de un mismo país, ¿no? Como comentabas ahí. Entonces, tener en cuenta pues, la diferencia de dónde viene. Después, como mencionabas tú, también es interesante, hay familias que son más gesticuladoras, otras que no. Se me ocurre, digamos, ir de la parte de país a familia, pero luego después hay individuos que son más racionales o más mentales y utilizan una forma u otra, ¿no? O sea, total que se mezclan varios sistemas, ¿no? A tener en cuenta. Y también una cosa interesante es que cuando solemos pensar que el lenguaje corporal es el que no miente, ¿no? Normalmente cuando mentimos, miente la palabra, pero no el cuerpo, ¿no? O sea, entonces nosotros nos damos cuenta que el otro te está mintiendo porque te dice, ¿cómo estás? No, estoy muy alegre porque no sé qué, pero te lo dice con un tono así, este no cuela, ¿verdad? Pero muy bien que me digas, estoy bien así, pero estás caído. Entonces también es interesante ver que cuando mentimos nos cuesta más mentir con los gestos, ¿no? Pero la palabra es más fácil. Sí, Cierto. sí. En la Muchas cultura gracias. francesa, es casi, se dice siempre, ça va, como dicen los españoles, así estén parados. Y lo peor, el gallo siempre canta, ça va,
Pues ese es un chiste de los españoles, ¿ah? Que dicen de los franceses. Estaba bien, estaba bien. Ajá. Bueno, muchas Bien. gracias. Entonces vamos cerrando nuestro Teatro de las Emociones de este año. Nos vamos de vacaciones. Les deseamos a todos un gran cambio de año, una época agradable para todos y vamos cerrando el telón por esta temporada. Y ya con Gustavo les daremos nuevos anuncios de nuevas actividades. Diana, ¿cuántos hiciste? ¿Cuántos teatros para poder escucharlos todos ahora? Hicimos ¿Qué número? 10, ¿no? ¿Cuánto? 10, Gustavo. Hicimos ¿Cuánto? Y ¿Qué 10. número? este es el 10º y el último de esta temporada. Yo quería agradecer en nombre del Club de Práctica Integral a Diana por todo este esfuerzo mes a mes que ha estado sosteniendo esta actividad. Gracias. Mil gracias, que Diana lo hace sin recibir nada, como muchos los que aportamos cosas en el club. Y gracias por ese espíritu, esa alegría que has transmitido sesión a sesión. La verdad es que ha sido una delicia tenerte, ¿no? Con esa alegría. Exacto. Una delicia. Lindos, muchas gracias. Yo lo he disfrutado también. Muchas gracias, Diana. Por la invitación y gracias a ustedes por asistir. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a